Vamos a abrir la palabra del Señor. En el libro de Números. Pero mientras ahí arreglan ahí los hermanos ahí el sistema que a veces se nos quiere bloquear. Busquen Números capítulo 12. Amén. ¿Saben dónde está Números? Porque yo en mi Biblia no me aparece. Números capítulo 12. De Levítico. Después de Levítico, dice la hermana. Gracias, hermana. Levítico es. ¿Qué número dijo? ¿Qué número dijo? 12. Números capítulo 12. 12. 12 vamos a leerlo. Es que, bueno, vamos a leer solo Números capítulo 12 para empezar. Y si ya lo tiene, Amén. pongámonos en pie. Vamos a leer la palabra del Señor. Gracias. Dice la escritura: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y Jehová lo oyó. Dice, miren qué tremendo. Parece que nosotros estamos ahí murmurando. ¿Y qué pasó? Jehová lo oyó. Y aquel varón Moisés, que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra, luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Y entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y lo llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, claramente, y no por figuras, y verá la presencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. No, dice, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre y tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios mío, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aterot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido que tú hoy abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, que Padre, que hoy tu palabra quede guardada en nuestro corazón y que lo pongamos por obra,
Que no, hoy nuestro corazón no esté como la semilla que cayó en el camino, que rebotó en el camino y vinieron las aves y se la comieron. Que hoy nosotros le pongamos importancia a tu palabra para que no venga el diablo a robarla, como dice tu palabra, sino que quede en buena tierra y que empiece a dar fruto, Señor. Pronto tu palabra empiece a dar fruto. Ayúdanos, Padre, a vivir para hacer tu voluntad todos los días. Tenemos esa lucha todos los días, el mundo, la carne y el diablo, pero dice tu palabra que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. 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 Sentados, queridos hermanos. Los que toman nota, yo le he puesto al título de esta enseñanza: ¿cuánto costará tu pecado a la iglesia? ¿Cuánto puede costar nuestro pecado que muchas veces no confesamos al Señor? Cada vez que nosotros pecamos, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo se va apagando y se va apagando y se aparta. Por eso dice la Escritura: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, se aparta de nosotros, de nuestra alma, de nuestro espíritu, y se mancha nuestra vestidura espiritual, aquella vestidura con la cual el Señor nos ha puesto, esa vestidura espiritual se va manchando. Si no nos arrepentimos, morimos espiritualmente. Si no hay arrepentimiento, morimos espiritualmente. Si alguien pudiera encender allá, perdón, la luz, el de arriba, hermana, perdón, yo veo que está en oscuras. Ahora sí. Gracias. Entonces si nosotros pecamos, la Biblia dice claramente, lo vimos ayer, que si hay alguna raíz de amargura en nosotros, puede contaminar a todo. Puede contaminar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo. Cuando a nosotros nos duele algo, nos duele todo. Parece que nos duele la cabeza, y nos duele la espalda, y nos duele... Ay, decimos nosotros. Es igual con el cuerpo del Señor Jesucristo, porque somos uno en el Señor. Miremos qué nos dice Efesios 4:30. No pierdan números, porque vamos a volver a números, pero vamos viendo cuánto nos cuesta a nosotros, cuánto le costará el pecado que a veces no confesamos, y por eso nos estancamos, por eso quedamos ahí, no avanzamos tanto. El que tiene el pecado, como también la iglesia, vemos aquí en el pueblo de Israel que ellos se detuvieron 7 días, se estancaron ahí. ¿Por qué? Por el pecado ¿de quién? De María y de Aarón. Hay un estancamiento cuando nosotros no confesamos. Nosotros pecamos y volvemos a pecar y no confesamos, y el Señor dice: pero ¿tú de qué vas? Y se estanca toda la iglesia, y mayormente si son los líderes. Pero igual nosotros, tanto usted como yo, tenemos la misma responsabilidad delante de Dios. Delante de Dios nadie tiene más rango, sino todos somos iguales. Porque Él dijo en su palabra: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. No dijo, bueno, que vayan los diáconos, que vayan los pastores, que vayan los ancianos, que vayan... No. La responsabilidad es para cada uno de nosotros. Y dice Efesios 4:30, vamos a leer del 22 para que lo entendamos mejor. Y vamos a meditar en el versículo 30. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cuál era nuestra pasada manera de vivir? ¿Cómo vivíamos cuando no conocíamos al Señor? O quizá yo lo conocí desde muy niño, porque yo nací en un lugar cristiano, pero llegó un tiempo que me rebelé y hice lo que ustedes ya les comenté otras veces, que yo me escapaba por ahí y luego llegaba a hacerle la comida a mis hermanos para que no me dijeran nada. Fui así. Y dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos.
y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Revestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo tenemos nosotros que ser? Justos, santos y verdaderos. El diablo tiene sus hijos que son mentirosos, porque dice San Juan 8:44, vosotros los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso, y cuando habla mentira habla porque es padre de la mentira. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios hablan mentira? Porque tienen contacto todavía con el diablo. Porque si nosotros, cuando tenemos ese contacto directamente con el Espíritu Santo y con Dios, siempre nosotros nos tenemos que caracterizar por ser verdaderos, hablar verdad. Dice la palabra, hablar verdad cada uno con su prójimo. Dice el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, dice, mire, desechando la mentira, nosotros no tiene que haber una mentirita en nosotros, no, es una mentirita piadosa te va a llevar al infierno. Es que es así, y nos vamos acostumbrando, es que no pasó nada, es que no, sí pasa, porque nuestra vestidura se va manchando. Y dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Mire, ese es un mandamiento que sí o sí lo tenemos que cumplir, porque estamos renovados, porque estamos vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en santidad, justicia y verdad. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Mire, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No está diciendo, no, vosotros no podéis enojar. Sí, en algún momento llega un momento que nos enojamos. Por X o Y razón nos enojamos, pero acudamos rápido al perdón. Dice, no te vayas a dormir cuando dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando nosotros entra la noche y nos seguimos enojados, amanece y somos incapaces de ir a pedirle perdón al hermano o al vecino, a quien nos haya ofendido, con quien nos hayamos enojado. Dice, ni le deis lugar al diablo, porque ese es darle lugar al diablo. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y dice, ya fuimos sellados. Cuando alguien tiene un sello y lo pone sobre alguna hoja, quiere decir que ese sello es propiedad. Una empresa tiene su sello. Cuando usted le dan cualquier hoja, le ponen su sello. Quiere decir que tiene toda la validez ante el gobierno, ante cualquier autoridad. Igual nosotros hemos sido sellados, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual, con el Espíritu de Dios hemos sido sellados. Por eso somos sus hijos. Por eso es que tenemos que vivir guiados por el Espíritu de Dios. Por eso dice la Escritura, el que es guiado por el Espíritu de Dios, viva para Dios. Si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Queremos aparentar algo que no somos. Tenemos que nosotros buscar la llenura del Espíritu Santo. Jesucristo lo enseñó claramente cuando dijo, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Ahora, si nosotros no sentimos la presencia del Espíritu Santo, creemos, pidámosle al Señor, el Señor lo va a dar. El Señor va a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Pero eso es porque muchas veces nosotros, como María, como Aarón, murmuraron. Ese fue el pecado de ellos, la murmuración. Entonces, ¿cuántos que los que hoy estamos aquí quieren hacer que la presencia de Dios sea parte de su vida? ¿Cuántos? Nadie, ¿verdad? Al contrario, más metidos en el Señor, va un poquito más. ¿Cuántos aquí quieren que la iglesia se estanque por su culpa? Quizás no lo saben, pero hoy lo van a saber. Que por nuestro pecado nos estancamos, tanto en lo individual como también en lo colectivo. Nos estancamos, aunque no lo queramos. Hoy, ¿será que es cierto? Nos está haciendo mentiras. Ya vamos a ver que no podemos hablar mentira, no podemos engañar,
Porque la escritura dice, principalmente para mí, dice que yo tengo que dar cuenta de los que Dios me ha dado. Dice en Hebreos, obedeced a vuestros pastores, que ellos también darán cuenta de la gente que les ha enseñado. Y si yo enseño mentiras, tengo el temor de Dios. Eso, mire, eso fue exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel cuando María y Aarón pecaron. Lo acabamos de leer. Volvamos otra vez allá. No, sí, vamos a volver otra vez. Eso fue exactamente en Números lo que le pasó a María cuando pecaron Aarón y María. El pueblo se estancó. Hay veces que nosotros pensamos que cuando pecamos, murmuramos en contra de algún hermano, no hay ninguna consecuencia. Y no parece que no pasa nada. Pecamos y hablamos, mira que el hermano, mira que el vecino, y chismeamos y todo. Yo les he dicho, no reciban basura cuando alguien llega a chismearles, como que le llega basura ahí a su puerta, a su oído, a su corazón, y nosotros paramos atención, prestamos atención, estamos contaminándonos. Y eso, la murmuración es muy peligrosa. No murmuremos, no inventemos, no pensemos, es que yo pensé que... No, porque a veces nosotros en nuestro pensamiento, luego dice en Romanos 2, que cuando nosotros juzgamos, estamos haciendo, creemos que escaparemos del juicio de Dios. No escaparemos, porque tú que juzgas y haces lo mismo, dice, ¿crees que escaparás del juicio de Dios? No escaparemos, porque nos estamos nosotros poniendo en lugar del juez, y el juez solo hay uno, que es el que juzga a los vivos y a los muertos. Entonces hay veces que nosotros pensamos que cuando pecamos, murmuramos en contra de alguien, de algún hermano, que no va a haber consecuencias. Sí, va a haber consecuencias, y si bien es cierto, la salvación es individual, esto no es necesariamente para el pecado, porque hay ocasiones en que el pecado de una persona acarrea consecuencias para todo el pueblo. Aquí acarreó consecuencias para todo el pueblo, y precisamente eso es lo que vamos a ver hoy al hablar aquí de María y Aarón. Veamos qué dijo María y Aarón. María y Aarón, Números 12, dice: y María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, pero ellos murmuraron en sus corazones. La referencia aquí de la mujer cusita es que se recuerdan que Moisés había tomado mujer de Madián, de la tierra de Madián. ¿Se llamaba la mujer? ¿Cómo? Séfora. Séfora se llamaba. Pero aquí tomó otra mujer, que la Biblia no da mayor explicaciones, pero había tomado otra mujer, que era de una región de Etiopía que se llamaba Cush. Entonces por eso le decían Cusita, que es hoy la Etiopía central. Esa es la referencia que hay. Pero ellos murmuraron, porque mira, tomó esta mujer, y qué tal que a veces nosotros, y dice, ¿por qué le gustó? Había otra mejor, pero tomó esta. Y somos así. Mira lo que se consiguió, dice tanto. Pero el gusto de cada quien no es el gusto de los demás. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben qué es? Honrarle al Señor. Y si el Señor lo puso en nuestro camino, es porque esa es la mujer perfecta, adecuada, idónea, la que nos va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, la que nos va a cuidar a una enfermedad. ¿Qué pasa, mi amor? O al revés, nosotros cuidándole, ¿qué te pasa? Pero esa es la ayuda idónea la que ha puesto. Entonces vemos aquí que ellos murmuraron. Hay variedad muchas veces de pecado que nosotros cometemos y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la mentira. La mentira es tremenda. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados, estamos teniendo contacto directamente con el diablo, porque él es el padre de la mentira. Y dice que eso no son obras de la carne, que dice Gálatas, porque en la mentira no aparece en Gálatas. Ahí solo aparece adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, pues son 17 pecados que aparecen ahí, que son obras de la carne, y la mentira no aparece ahí, porque no es obra de la carne, es directamente que nosotros tenemos comunión
con el maligno, dejamos que el maligno nos domine. ¿Dónde estás? Dice, ya voy llegando. Dice, de verdad pues que tenía que ir. Dice, empezamos a alistarnos y dijimos que habíamos llegado, que ya vamos llegando. Mentimos. En 5 minutos llego. Dice. Llega 20 minutos y no llegó. Y mentimos, tenemos esa facilidad para mentir. ¿Por qué? Si nosotros somos hijos de Dios, hablemos verdad y digamos, fíjate que honestamente ni me acordaba o me cogió la tarde y voy en tal lugar. Porque estamos hablando, dice que el otro día yo lo vi como mentía un hombre en el metro. Iba hablando, no, que voy en el metro, voy en tal parada, dice, y de repente dice el metro, próxima estación, Villado. Y acababa de decir que iban eran como 4 paradas todavía adelante, que ni siquiera llegábamos. Y si el otro lo oyó, dije, usted me está mintiendo. Y somos así a veces. Pues hay variedad de pecados. La mentira, la fornicación, la borrachera, el adulterio, todos los de Gálatas 16. Miren qué nos dice 1 Corintios. Vamos a ver qué pecados hay ahí. 1 Corintios 6, 9. 1 Corintios 6, 9 al 11. Solo por darle un pasoncito ahí, porque el tema no es este. 1 Corintios 6, 9 al 11. Y dice, ¿no sabéis que los injustos, miren, ahí están los injustos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice. Miren, aquí aparece un listado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya ahora ya habéis sido santificados. Ahora nosotros ya no participamos de esas obras de la carne. Ahora nosotros ya no participamos de esas obras que el mundo participa. Nosotros ya somos diferentes, somos lavados con la sangre de Jesucristo. Mire Gálatas 5:19. Las obras de la carne, que ahí no aparece la mentira. Y usted se va a dar cuenta. Gálatas 5:19. ¿Lo tienen? Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. ¿Qué son? ¿Cuáles son? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, ¿qué más? La idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las decisiones, las herejías, las envidias, las borracheras. ¿Y qué dice? Y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que hay variedad de pecados que nos pueden estar reteniendo, pueden estar ahí, poniendo un stop y no avanzamos. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos de nuestro pecado. Nos arrepentimos, pero volvemos a caer otra vez. Nos arrepentimos y volvemos a caer otra vez. Entonces todo eso, a veces hay cristianos que viven de esa manera y no avanzan. Por eso dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Hay pecado que no nos deja avanzar. Cuando un atleta cuando va a correr, ¿qué hace? Se pone una mochila, ¿verdad? No, se quita todo y la ropa más liviana, los zapatos no pesan nada. Va casi como descalzo, solo que lleva los zapatos puestos. ¿Por qué? Porque va a correr, se despoja de todo. Por eso dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Cuál es el peso que no es pecado pero nos detiene? ¿Cuál es el peso? Esto puede ser un peso. La televisión puede ser un peso. El móvil puede ser un peso. Que no es malo que usted tenga su móvil, no es malo que tenga su tele, mire la tele. Pero hay tiempo para ver la tele, hay tiempo para leer, hay tiempo para, dice Eclesiastés, tiempo de tirar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Para todo hay tiempo. Pero dele prioridad a Dios. Imagínense que usted está viendo ahí la tele y pasa horas viendo tele cuando bien podía apartar un tiempo para leer la Biblia, otro tiempo para orar y no lo hicimos.
Eso es pecado, dice Santiago, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Ya eso me ha a mí sacudido a mí, digo, porque si yo tengo tiempo para leer la Biblia y no lo hago, me cuenta como pecado, porque leer la Biblia es bueno, orar es bueno y no lo hago, me cuenta como pecado, porque escrito está ahí, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Entonces, primero quiero decirles que el pecado no tiene tamaño, no tiene color, no tiene estatura. Y en este caso, vimos aquí en Números, la murmuración que hay a veces en nosotros. Mire qué le dijo Jesucristo en San Lucas 6:45. San Lucas 6:45, veamos qué dice ahí la escritura. Dice la escritura: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mires, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Eso vamos a hablar. Si hay novelas, novelas. Si hay deporte, deporte. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Por eso dice San Juan 5:39, estudia las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira este versículo, es hermoso. Mira, leemos desde el 43, dice: no es buen árbol aquel que da malos frutos, ni árbol malo aquel que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y tira este versículo hermoso que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Por eso de lo que hay en nuestro corazón vamos nosotros a hablar, y ahí la gente nos conoce si nuestros frutos son buenos o son malos frutos. Y ahí va a decir: y no, que este es cristiano y miren lo que habla. Porque hay cristianos que se dejan ir unos buenos tacos, como dicen aquí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si esa palabra no es mala, esa palabra no edifica. En boca cerrada no entra mosca, dice. Y calladito te ves más bonito, dice. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces no pensamos en las consecuencias que acarrea la murmuración. Nuestras palabras nos condenarán y nuestras palabras nos justificarán en aquel día delante del Señor. Miremos qué nos dice San Mateo 12. Y eso aprendámoslo, porque luego nos sirve en nuestro diario vivir. San Mateo 12, 34 al 37. Dice, el 34 dice, el Señor Jesucristo le estaba hablando aquí al pueblo que querían hacer, pero eran malos. Y entonces dice el Señor: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y así nos pasa a nosotros. Somos malos, pero tratamos a veces de hablar cosas buenas, porque ya llega un conocimiento ahí poquito en nosotros. Pero dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que acabamos de ver allá en San Lucas: el hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el Señor, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mire, de toda palabra ociosa. ¿Se acuerda usted qué palabras ha hablado? No. O algunos que tengan una grabada: lo hablé, pero lo hablamos y se lo llevó el viento. Dicen: no, pero eso quedó grabado, eso quedó. El Señor tiene esa capacidad, y como es nuestro espíritu el que graba todas las cosas, por eso nuestro espíritu es el que va a dar testimonio el día de mañana. Nuestro espíritu dará testimonio de lo que nosotros hicimos. Y dice el versículo 37: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mira, por nuestras palabras o nos justifican o nos condenan, porque las palabras cuentan mucho. Aquí a Aarón y a María murmuraron. Ese fue el pecado que ellos tuvieron. Entonces esta historia, mire, vamos otra vez a Números.
volvamos a Números. Vamos a leer en el versículo 2, en el versículo 9. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió y se fue. Se encendió la ira de Jehová. ¿Contra quiénes? Contra Aarón y María. El versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí María estaba leprosa como la nieve, y Aarón y María, y miró Aarón a María y he aquí estaba leprosa. Vino el juicio sobre María por hablar, por murmurar contra su propio hermano Moisés, contra su propio hermano, porque eran hermanos de la carne. Quizás nosotros no somos hermanos en sangre, pero somos hermanos en Cristo, y creo que eso es aún mayor, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, por lo cual nosotros debemos amarnos los unos con los otros, como dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es que yo no tengo fuerzas, pues con esas fuercitas que tiene le amarás. Y aquellos que son forzudos, con toda esa fuerza, ámenle al Señor. Y luego, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo, no le lastimes, no le lastimemos. ¿O quién de ustedes no se ama y coge un cuchillo y dice, yo no me amo, corto el dedo a ver qué pasa? ¿Verdad que no? Y si accidentalmente se corta, ¿qué hace? Busca una tirita y a envolver si es que me duele. ¿Por qué? Porque se ama. Y si hace mucho frío, me quito la camisa porque hace frío. No, usted se ama, se cubre bien, con una bufanda, un gorro, guantes, porque se ama. Igual, amemos a nuestro prójimo. Igual, llorar con los que lloran, y reír con los que ríen, porque es amor. Que se busque la vida, decimos nosotros, se lo merece, más que hubiera caído. Y entonces, y todo lo que deseamos para el prójimo, multiplicado vendrá para nosotros. Por eso, siempre bendigamos al hermano, siempre bendigámosle. Mire el versículo 14, dice, mire, ¿qué pasó aquí? Moisés oró. Entonces Moisés, versículo 13, entonces Moisés clamó a Jehová, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y la oración no fue contestada. No fue contestada. Y era Moisés el que tenía ahí la facultad de hablar con Dios y decía, mira, Dios es mi hermana, por favor, sánala. ¿Qué dijo el Señor? No, soy justo, ella pecó, por lo cual tiene que pagar las consecuencias del pecado. Por eso es cierto que el Señor nos perdona, pero también lo que hemos sembrado lo vamos a cosechar. Es cierto, vamos a ser salvos, pero lo que sembramos lo cosechamos. ¿Por qué estoy pasando estas pruebas y ahora estoy buscando a Dios? Ahora sí, pero anteriormente, ¿qué hiciste? Claro, ahora ya somos hijos de Dios, ahora ya vivimos en el camino, pero lo que sembramos aquí atrás hoy lo estamos cosechando. Y si queremos nosotros vivir una vida honesta, justa y en verdad delante de Dios, pues vivamos así. Porque dice la palabra, el que es justo, siga viviendo en justicia. Y el que es santo, siga santificándose todavía. No, ya soy santo. No, vivamos como debe de ser. Y mire el versículo 15. Versículo 15 dice, y María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María, con ellos. El pueblo se estancó 7 días por el pecado que tuvo María y Aarón. Por ese pecado se detuvo todo el pueblo, por el pecado de 2 personas. En este caso, en el pueblo de Israel se estancó todo. Entonces, por eso el tema es ¿cuánto costará tu pecado a la iglesia? ¿Cuánto nos costará el pecado? Mire, otro caso muy importante. Vayamos a Josué, capítulo 6, versículo 18. Josué. Josué 6, 18. Aquí había un mandamiento tremendo que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando iba a ir a conquistar a este otro pueblo. Era
al pueblo de Jericó. Y dice el versículo 18, pero vosotros guardaos del anatema, dice, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, dice. Ellos fueron a conquistar y la orden era no tocar nada de eso, que era idólatra. Otra, como el que predica otro evangelio es maldito. Entonces de todas estas, el anatema dice, no toquéis todo eso porque eso está maldito. No lo toquéis. Vosotros ve y conquista a ese pueblo, pero no toquéis nada de eso. Y eso, ¿cuántas veces nos ha hablado Dios dándonos un mandato a nosotros y nos la pasamos por alto? Si Dios es amor, Dios no nos va a castigar. Claro que sí. Él es justo. Aquí también vemos que el pecado, ¿cuál era? La desobediencia. Allá era la murmuración, aquí era la desobediencia. Y dice, el 18 dice, no toquéis ni toméis del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Y es cierto, el pueblo de Israel fue turbado. Y si yo le preguntara hoy, ¿alguna vez usted ha desobedecido a Dios? Muchas, dice. Muchas, ¿verdad? Hemos desobedecido. ¿Cuál fue la respuesta que ha tenido el Señor? ¿Cuál ha sido la consecuencia? Quizá todavía no la ha pagado. Quizá todavía no ha tenido consecuencias. O todavía, pero no se confíe, pues, es que Dios no me ha hecho nada, entonces puedo volver otra vez a pecar. No, porque Dios tiene escrito todo lo que hacemos, por eso está en el libro de las memorias. Y Él tiene ahí su ordenador de saber cuántos millones de megas, de gigas, de terabytes, para que, anotando todo, y a Él no se le escapa nada. Él ve. Entonces mire la consecuencia de mire el versículo 18, dice, no toquéis, mire qué hizo en el versículo 7. Pero capítulo 7, 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra el pueblo de Israel. ¿Quién lo tomó? Acán. ¿Contra quién se enojó Dios? Contra Israel. Entonces, tomémoslo muy en cuenta que si nosotros pecamos, arrastramos a todos, a toda nuestra somos un pueblo. Miren, otro ejemplo de cómo cuando alguien peca, se pasa llevando a sus hijos, a su mujer y a todos. Veamos a San Lucas y luego volvemos aquí a Josué. Vamos a San Lucas capítulo 18, para que lo tomemos muy en cuenta. Y si ya hemos pecado, pues ya hemos pecado, pidámosle perdón al Señor, pero ya no lo volvamos a hacer. Mire el versículo San Lucas, perdón. ¿Dónde estoy yo? San Lucas, les dije, yo creo que era San Lucas. Espérenme, ahora lo miro. Sí, es San Lucas. Está muy equivocado. Es San Mateo, perdón, hermanos. San Mateo capítulo 18, si es el 18, ves el versículo 23 al 25. Al 27 lo vamos a leer. San Mateo capítulo
23 no es San Lucas, perdón hermano. 18. San Lucas. 18, San Mateo 18, 23 al 25. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Miren. Un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. ¿Qué pasaría si el rey viene y hace cuenta con nosotros? Y dice, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Miren, ¿quién se llevó ahí? Acarreó con toda su familia. Este que debía para que pagara la deuda. Por eso dice la escritura que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Vean cómo note aquí cómo la descendencia de Acán se murió toda. Pecó Acán, que fue a la guerra y se llevó a toda su familia. Peco yo, peca un hermano y se estanca la iglesia, no avanza. Entonces examinemos nuestra vida, ¿qué hay en nuestra vida? ¿Por qué no avanzo? Yo pregúntese cada uno conoce cuál es su vida íntima que tiene con Dios. Si hay algún pecado que nos estorba, que nos detiene, quitémonos ya, porque si no eso nos va a traer consecuencias. Volvamos otra vez a Josué. A Josué. Miremos qué nos dice en el versículo 17 y 18. Josué 7, 17 a 18, mire. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada de la familia de los de Sera. Y habiendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, e hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová de Israel y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho y no lo cubras. Mire qué pasó ahí. Los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, pero fue uno el que pecó, uno. Así que se le echó la culpa del pecado, a la desobediencia, a todo el pueblo. Mas el que había pecado fue Acán. Si lo podemos volver a leer ahí en el 7:5, miren, en el 5 dice: y los hijos de Ai mataron a ellos a unos 36 hombres. Mire, ahí empezó el pecado. Fueron luego a pelear con el pueblo de Jai, y Jai le mató a 36 hombres. Murieron 36 hombres. ¿Por qué? Por causa de Acán. Ustedes pueden leer ahí el pecado de Acán en el capítulo 7. Yo solo estoy tomando ahí algunos versículos. Y los de Ai mataron a 36 israelitas. Aquí los primeros que recibieron las consecuencias del anatema fueron los 36 hombres de Acán. Precisamente este es el punto que vamos a tratar hoy. ¿Cuánto costará nuestro pecado a la iglesia? El pecado de Acán le costó 36 muertes. Veamos ahora, le costó la vida a toda su familia. Leamos ahí en el 24-25, Josué 27, 24 y 25. Y dice la escritura: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos y sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedraron y los quemaron después de apedrarlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira
Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Mire, ¿quiénes murieron? ¿Quién pecó? Acán. Y primero, por la desobediencia de Acán, cuando dijo, no toques ninguna cosa inmunda. Y él se trajo un manto, se trajo un lingote de oro. Y lo escondió, dice la escritura que lo escondió en su tienda. Debajo de, cavó un hoyo y ahí lo metió. Por eso dice, declárame, dice Josué, declárame qué has hecho y alaba al Señor. Y le declaró y le dice, vaya ahí, y ahí está. Entonces nuestro pecado nos trae consecuencias, Y ahí se llevó a toda su familia. Pecó uno, primero dijo Dios, ha pecado el pueblo de Israel. Y dijeron, no, vamos a pelear. Y les dijo, no van a pelear porque no tienen la protección de Dios. Y huyeron del pueblo de Jai, que era muy pequeño. Les mataron 32 hombres. Y el enojo de Dios estaba contra el pueblo de Israel. Hasta que declararon quién era el culpable. ¿Y quién era el culpable? Acán. Y Acán fue llamado por tribus, por nombres, por padres, y apareció y declaró y se llevó a toda la familia. Por eso, ¿cuánto cuesta el pecado a la iglesia muchas veces cuando pecamos? Mucho. No avanzamos, nos estancamos. Y decimos, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no? Porque nuestra relación con Dios no es la que Dios busca. Miren otro pecado. El pecado oculto siempre será manifiesto. Mira, veamos en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Ya vamos a ir terminando. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, eso es la palabra del Señor. El Señor discierne, sabe qué estoy pensando. Yo le doy gloria a Dios por eso, porque delante de Dios mis pensamientos están desnudos. Él los ve tal y como son. ¿Qué pensamientos tengo? ¿Por qué hice las cosas? ¿Por qué no las hice? Nosotros podemos engañar al hermano y lo hizo con todo su corazón, y mentira, tal vez hipócritamente lo hizo. Pero como él no conoce, la persona no lo conoce. Gracias porque lo hiciste y me ayudaste. Usted no sabe que yo soy porque. En cambio con Dios no, porque Dios conoce. Por eso dice la escritura. Vamos a ver, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Quién puede partir el alma? ¿Quién puede ver el alma? Solo Dios. Solo Dios. Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuenta por nuestros actos. Así que si ya hemos pecado, paremos ahí, porque ya pecamos. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos destruidos de la gloria de Dios. Paremos ahí y empecemos a vivir una vida santa, una vida justa, una vida honesta, una vida digna de aquel que es digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria. Una vida que honre a Dios, porque la Biblia dice en San Juan 4, 23 y 24, dice que Dios es espíritu y busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Busca personas honestas, personas puras, personas sinceras. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Imagínense que de aquí, de la congregación que hoy estamos, aquí están todos escogidos. ¿Cuántos irán a ser llamados? Apúntese usted ahí, esfuércese. Como le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No, es que yo no puedo, es que me da miedo, es que... No, que no tenga usted ese temor.
No tenga usted sabe que es un hijo de Dios y el Espíritu Santo le va a guiar. El Espíritu Santo le va a fortalecer y usted no haga las cosas por quedar bien con nadie. Usted haga las cosas de corazón para Dios. Haga las cosas de corazón para Dios. No, es que ¿qué va a decir los hermanos? Es que ¿qué va a decir el pastor? El pastor es más pecador que todos ustedes juntos. Siempre pongamos nuestra mirada en el Señor. Por eso dice Hebreos 4:12, 12:2, perdón. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que ahí esté nuestra mirada en el Señor. Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Dios, es cuando todo se viene en declive, todo se derrumba. Pero si nosotros tenemos nuestra mirada ahí, como dice Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Qué cosas estamos buscando? Las terrenales, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Pues ahí está nuestro corazón. Y luego vamos a querer entrar al cielo y no vamos a poder, porque nuestro corazón, nuestro tesoro estaba aquí en la tierra. Pero si nuestro tesoro es el Señor, le vamos a servir con todo nuestro corazón y le vamos a amar y le vamos a, como dice el Salmo, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ámale con ternura al Señor. Y cuando le amamos con ternura al Señor, entonces Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Dice San Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y a veces ahí está el problema nuestro, que no permanecemos en el Señor y menos la palabra de Dios va a permanecer en nosotros. Entonces estamos orando y orando y orando y no se cumple porque no permanecemos en el Señor. Escrito está, Hebreos dice, es imposible que Dios mienta. Entonces, si es imposible que Dios mienta, toda esta palabra es verdad, pero nosotros tenemos que perseverar. Perseverar en la oración, dice la palabra, perseverando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La perseverancia es la que nos va a guiar. Cuando usted quiere hacer dieta, ¿qué hace? Se abstiene y tiene la tentación una hamburguesa. Es que está rico, pero no. O los bollos o todo lo que usted le está diciendo a su cuerpo no va a comer, eso se le aparece. Eso, mira, aquí está. Y eso va. ¿Por qué le persigue? Cuando usted se quiere acercar más a Dios, viene el diablo. Mira, aquí está. Y a veces uno cae en la tentación, porque el diablo aparece, la carne aparece, el mundo aparece. Cada vez que usted se quiere acercar un poquito más al Señor y da ese paso de obediencia y se acerca más al Señor, y ahora sí voy, es cuando más pruebas vienen y el diablo lo quiere debilitar, porque el diablo sabía y sabe que si usted anda tibio, es de él. Si usted anda a medias tintas, es de él, no va a entrar al cielo, porque escrito está, que dice la Escritura, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y ayer vimos que decía el versículo ahí en Hebreos, que sin santidad nadie verá al Señor. Y nuestro corazón, ¿cómo está? Si está limpio, veremos al Señor. San Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de corazón limpio. ¿Cómo está su corazón? Usted lo conoce. Si usted cree que está así a medias, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice. Mire que vamos a terminar en Salmos 51. Y eso usted le puede decir al Señor, como le dijo David. Este salmo es hermoso. Este salmo es hermoso, el salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y eso lo podemos nosotros aprender. Hay veces que nosotros no tenemos que orar, no sabemos qué orar, se nos van las palabras. Y quizá por eso a veces dice, es que tengo miedo de orar. No tenga usted miedo de orar. Usted clámele al Señor lo que hay en su corazón. No es necesario que tarde una hora. Si tarde una hora, gloria a Dios. Si tarda media hora, gloria a Dios. Pero si solo tarda 5 minutos, pero usted lo hace con todo su corazón, esa oración va a llegar al trono de la gracia.
Y dice, mire el versículo, bueno, leámoslo completo, pero me quiero enfocar en el versículo 10 y 11. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Vamos a estar leyendo del versículo 1. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tomen muy en cuenta este versículo. Él ama la verdad en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Y el versículo 10 y 11 dice, eso usted le puede decir al Señor, crea, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso usted se lo puede decir al Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu, ese espíritu que yo he entristecido, lo quiero volver a tener, lo quiero volver a tener. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él lo puede hacer. Si nuestro corazón está sucio, si nuestro corazón está duro como la piedra, Él lo puede hacer de carne y puede hacer que su palabra fluya, que su palabra crezca en nosotros. En la piedra no va a crecer, en la buena tierra se va a crecer. Y dejemos que la palabra no se quede solo en nuestra cabeza, que baje en nuestro corazón. Cuando baja a nuestro corazón, miren qué distancia hay, como una cuarta. Pero esa cuarta en el espíritu, cuando no queremos nosotros, hay kilómetros de kilómetros. Pero cuando llega a nuestro corazón es cuando da fruto, porque dice, la palabra dice que cuando la palabra cae al corazón es cuando da fruto, cuando empieza a dar fruto. Y dice, por eso la palabra dice, no me eches delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación.